Me las horas sí vía telefónica con el doctor Alberto Monteverde. Le decía que vamos a platicar sobre esta segunda ola de contagios que se prevé. Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, gracias. Gusto de saludarlo. Excelente inicio de semana. Platíquenos, pues no le vemos fin a esto, ¿no? Sí, y bueno, como comentábamos en algunas ocasiones Ujú, anteriores, no es algo que vaya a acabar en el periodo próximo corto. Es ujú. decir, el virus llegó para quedarse, no se va a ir en un buen tiempo. Yo les decía, realmente la humanidad solamente ha erradicado un solo patógeno, es la viruela, y nos llevó más de 40 años y unas campañas de vacunación muy extensas para poderlo hacer. Entonces, si se pretende hacer lo mismo con COVID, pues eso se lleva mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer más bien es acostumbrarnos a cuidarnos para estar evitando estos rebrotes que vamos a estar viendo cada vez que iniciamos con alguna actividad. En este caso, al abrir algunos comercios, negocios, pues empieza a haber más contacto entre la gente. Pero fíjate que yo no le doy mucho problema a esa parte. Es más la tendencia a seguir haciendo reuniones donde no son necesarias, donde no se utiliza el cubrebocas, donde no se guarda la sana distancia, y eso pues provoca evidentemente contagios. Y a veces las familias se confunden. Dicen, bueno, pero es que en la reunión estuvimos pura familia. Sí, Sí. pues con un integrante de la familia que Y sea portador abrazados, ¿no? Tomándose la asintomático. foto y todo. Sí, piensan que esto es de que te lo puede transmitir una persona extraña a ti. No, esto te lo puede Ujú, transmitir el ser que más amas en la vida y te ama a ti, con el que convives muy frecuentemente. Bueno, pues si esa persona se vuelve portadora asintomática, en ese momento te lo puede transmitir. Y no es porque esa persona quiera hacerte algo malo, pues es ujú. porque el virus así anda. Anda en el medio ambiente y se transmite entre personas y personas. Conforme perdemos la sana distancia, dejamos de usar el cubrebocas y no practicamos el lavado de manos frecuente. Entonces Ujú. pienso que cuando hay cambio de semáforo y la permisividad de tener actividades, de repente como que se traduce esto en la población en, ok, entonces ya podemos hacer reuniones y ya podemos perder la sana distancia y dejar de utilizar el cubrebocas. Y al hacer eso, bueno, pues nos exponemos nuevamente a que haya un rebrote. Y esto lo vamos a seguir viendo. Hay una curva con tendencia a la disminución, es un hecho. Pero va a haber picos de reactivación de aquí probablemente hasta que inicie el invierno, donde seguramente nos va a pasar lo que les está pasando a los países de Europa con la llegada del invierno, que es una segunda oleada, es decir, un aumento indiscutible nuevamente en el número de casos de forma persistente, ya no aislada como lo estamos viendo ahorita, y entonces tendremos algo, pues esperamos que no sea tan fuerte como lo que ocurrió en julio y agosto, pero estamos viendo que países como Francia de repente están teniendo una segunda oleada que ha sido más fuerte que la primera, ¿no? Sí es. Entonces, ¿cuál es la Ujú. manera de evitar esto? No es mucha ciencia en esto, es el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos frecuente. Pero mientras no lo hagamos, pues ahí seguirá el proceso de contagio entre las personas. Doctor, yo quisiera preguntarle porque ha habido pues algunos comentarios, críticas y demás de la gente con esta apertura pues ya de los antros desde el fin de semana, desde el viernes pasado. Oye, pero ¿por qué los antros sí y las escuelas no? Y yo he tratado de explicar, bueno, la actividad económica tiene que hacerse, el que quiera ir pues se va a contagiar. Entonces es difícil decir que no va a haber contagios porque pues muchos me imagino que adentro no van a estar tomando con un cubrebocas, ¿verdad? Al menos que tenga esos, algún hoyito por ahí para estar tomando de verdad. No podemos evitar que esto siga, pero sí podemos evitar decir, no voy a ir a tal lugar donde sé que va a haber gente y que va a haber riesgos. Usted decía en un tuit también por ahí, pues que la economía tiene que seguir, pues. Sí, así es. La economía tiene que reactivarse Ujú. y de hecho el cuidado de la salud no está peleado con la reactivación económica, pero hay que reactivarse con protocolos. Lo mismo que el regreso a la escuela, tiene que ser con protocolos. ¿Qué quiere decir? Deben de ser riesgos calculados. Debemos decir, ok, yo voy a ir a tal lugar, pero mis medidas de seguridad van a ser estas. En ese lugar las medidas de seguridad para evitar el contagio son estas y las siguientes. Pero no, lo que vemos es una reapertura de un centro nocturno o un bar
sin absolutamente ninguna medida, es decir, una reapertura como estaba antes, pues eso no se puede. En cuanto nosotros queremos rehacer las actividades exactamente igual que como estaban antes de los meses de febrero o marzo que se presentó esto, pues es en el momento en que se vuelve a reactivar el número de contagios, ¿no? Sí pueden reactivarse la economía, pero tiene que ser con protocolos y le cuesta mucho trabajo a las personas, tanto a los que van a esos lugares como a los dueños, el cambio de cultura, porque esto finalmente es un cambio de cultura. Tú recordarás el tiempo en el que casi nadie se ponía el cinturón de seguridad Ay, ya sé, al sí, que manejar. todavía existen en Y muchos cómo casos. tardó mucho tiempo. Yo recuerdo a un amigo norteamericano que en aquel entonces vino, me dijo, bueno, ¿qué aquí en México son inmortales o qué? Y le decía, ¿por qué? Pues nadie se pone el cinturón de seguridad. No había una percepción de nosotros como algo peligroso y él lo veía como algo catastrófico que nadie lo utilizara. Bueno, tardó mucho tiempo, muchas generaciones, hasta que eventualmente ahora es raro el que no se lo pone. Todavía hay, pero más bien es común los que nos lo ponemos y es raro el que no se lo pone. Ujú. Va a ser lo mismo con la sana distancia, el uso del cubrebocas, y desafortunadamente pues hasta que no le pasa a alguien, ¿no? Hasta que no se enferma, hasta que no se pone muy grave, hasta que no tiene un familiar muy cercano, pues en ese momento cae el 20, ¿no? De lo que se tendría que haber hecho. Yo creo que es parte de esa responsabilidad social que tiene que haber. El gobierno es imposible que nos esté guiando como un papá ahí detrás de cada uno de nosotros. Nosotros como sociedad tenemos que tomar la responsabilidad de decir, ok, vale la pena correr este riesgo. Si voy a correr ese riesgo, ¿cómo me voy a cuidar para disminuirlo lo más posible? Y los lugares donde se abran, pues lo mismo, ¿no? Incluso las escuelas, lo mismo. ¿Cómo le voy a hacer para cuidar a mis alumnos? ¿Qué voy a hacer en caso de un rebrote? Porque seguro va a haber. Cómo lo voy a aislar? ¿A qué contactos voy a seguir? ¿Cerraré solamente el salón, lo cual es más lógico, o cerraré toda la escuela con las implicaciones que lleva de afectar los programas a otros grupos que no tienen nada que ver con el caso que se generó? En fin, una serie de cosas que habrá que plantearse a la hora de reactivarnos, porque tenemos que, como tú bien dices, seguir con la vida. Es decir, no se puede parar la economía ni parar la educación por el virus, nada más que sí tenemos que hacerlo con cuidado, porque si lo hacemos sin ningún cuidado, pues evidentemente que vuelven otra vez los rebrotes. Yo lo único que puedo decir es que no le deseo a nadie que se enferme y lo he escuchado de varios, es algo que no se le desea a nadie, pero pues bueno, ya cada quien, según su responsabilidad, su criterio, su manera de cuidarse, pues va a poder llevar y sobre todo porque recuerde que no nos da igual a una persona que a otra. Depende mucho de nuestra edad, de nuestro sistema de salud, de muchas cosas, ¿no, doctor? Que a algunos nos va bien, a otros no tan bien, a otros pues definitivamente dejaron esta vida por consecuencia o a causa del COVID. Entonces, hay diferentes casos, diferentes historias. Así es diferente la forma en que afecta a las personas y si bien es cierto, la mayor parte de las personas padecen la afección de forma asintomática como portadores y no desarrollan problemas graves, pues sí hay un grupo que sí lo desarrolla, un 20% aproximadamente se complica, puede ser una neumonía fulminante, una neumonía muy grave, y también algunos de ellos, inclusive portadores asintomáticos, quedan con secuelas de COVID posteriormente, incluso jóvenes. Me ha tocado ver pacientes de 18, 19, 20 años con secuelas de COVID. Ujú. No lo creen muchos, pues hasta que les ocurre. Y desafortunadamente para esas secuelas a veces no tenemos muchas respuestas. Y me preguntan, doctor, ¿y cuándo se me va a quitar esto de la neuropatía? ¿Cuándo voy a dejar de sentir dolor? Pues ojalá pudiera yo saber, es una Ujú. enfermedad nueva, calculamos que probablemente se comporte igual que las otras neuropatías, pero no hay una forma de explicarles o decirles porque no se sabe. No se Entonces es muy sabe. importante eso, que recuerden, el portador asintomático, el que no siente nada, también puede quedar con secuelas. Ujú. Y eso lo hemos estado viendo últimamente, gente que nunca sintió nada y de repente le aparece una dificultad para respirar, Ujú. un dolor neuropático muy importante, un problema al corazón que antes no tenía, se le hacen estudios y se descubre que tuvo COVID, que Ujú. fue portador asintomático, que ni cuenta se dio. Entonces, si a los portadores que no tienen síntomas les pasa eso, ahora imagínate tú, Karina, pues al que tiene fiebre, al que tiene la tos, le Claro. falta el aire, que tiene los síntomas clásicos de COVID y no sabes la negación tan grande que hay. O sea, cuando les hacen el diagnóstico, dice, oye, doctor, pues tengo fiebre de más de 38, tengo tos, me falta el aire, me duele la garganta, ya no huelo bien, pero ¿verdad que no es COVID? Pero qué cosa,
quedó y no puedo creerlo. Le digo, me estás dando el diagnóstico tú y me estás negándolo al mismo tiempo. Es una negación, pero Ajá, increíble. Y es una ganas de no tomar el medicamento, de buscar otras opciones para ver si alguien me dice que tiene otra cosa. Es increíble, la verdad. Mientras no seamos responsables y nos demos cuenta que COVID no es una enfermedad que estamos sobrediagnosticando, no. De hecho, es una enfermedad que se nos va el diagnóstico muchas veces, lo cual ujú, quiere decir que si un médico te dice que tiene COVID, lo más seguro es que tengas COVID. Y si te dicen que no tienes, todavía habría que sospechar que a lo mejor claro. sí tienes. Sí, que de Más hecho fue lo que me pasó a mí. A mí me dijeron, a mí se pues, me han ido pacientes en los cuales no parece COVID, ¿eh? Pues yo digo, no, pues es que esto no puede ser COVID. Yo mismo le digo al paciente, no te preocupes, no tiene esto cara de COVID. Y no, toma, que al rato sale con COVID. O sea, ujú. no, la gente no debe pensar que si uno le dice que tiene COVID, le está exagerando. No, más bien es al revés. Se nos están yendo los casos de Hay COVID. que Es exagerar, un yo creo, ¿no? infradiagnóstico, sí. No es un sobrediagnóstico. Si un médico te dice que tiene COVID, lo más seguro es que sí lo tenga. Ujú. Entonces, en ese momento es tratarse a tiempo, ¿verdad? Estar en comunicación con tu médico, el monitoreo, todo eso ayuda a evitar a que la enfermedad progrese y también que no queden secuelas. Sí, la verdad yo le puedo decir que a ya más de 2 meses de haber padecido COVID, todavía tengo dificultades para respirar, me canso, estoy al aire, no me alcanza el aire. No, no, de verdad son muchas cosas, pero pues Y eso que te cada quien. atendiste muy a tiempo, o sea, o Así sea, es. es que es lo que a veces la gente no ve. O sea, si Ujú, se atiende a tiempo, bueno, a lo mejor te quedan secuelas. Pero imagínate que no te hubieras atendido a tiempo, o sea, las secuelas son mucho peores. ujú. Pues ahí está. Doctor, ¿dónde la encontramos? ¿En qué número? En 6623-00-5688. Muy bien. Doctor, pues ahí está, a seguir picando piedra con este tema de COVID, porque de verdad, recordemos que así lo veíamos antes allá en Europa, en otros países, en Asia, donde decíamos, bueno, no nos va a llegar el COVID y nada. Pues ahorita que está ya estos casos que están con temas o medidas de regresar al confinamiento, probablemente nosotros, no probablemente, es muy seguramente vamos a estar viviendo esta situación porque así nos tocó en aquel momento donde veíamos muy lejano el tema del COVID. Y mire, hoy ya a nivel mundial se supera el 1 millón, ya 1 millón de muertes se superan en el mundo. Doctor, muchísimas gracias. De nada, Karina, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Buenos días. Así las cosas con el tema de COVID, así que pues usted sabe las medidas que toma la familia, porque esto es un tema también de conciencia familiar.